Arias, buenos días. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es miércoles, es 15 de mayo, día de San Isidro, fiesta en Madrid capital. Un día que despierta en lo económico con la resaca de ese nuevo capítulo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, con una inflación pegajosa que se resiste a bajar y con unos mercados que de momento parece que respiran tranquilos, a la espera del dato más importante que se va a conocer esta semana. Lo vamos a conocer hoy. Es el IPC del mes de abril en Estados Unidos y va a ser clave para el devenir de las bolsas y para el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal. 2:30 de la tarde, hora española. Es la cita y los inversores en vilo, esperando y confiando en que tanto la inflación general como la subyacente se frenaran durante el pasado mes de abril. La previsión es que ese IPC se modere una décima hasta el 3,4% y el subyacente 2 décimas hasta el 3,6%. Y de confirmarse, aumentaría las expectativas de bajadas de tipos en Estados Unidos, aunque ayer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que ya conoce el dato que se va a publicar hoy, avisaba de que la inflación está cayendo más lentamente de lo esperado y eso probablemente, dice, mantendrá los tipos de interés elevados durante un periodo prolongado. Hay que tener paciencia y dejar que la política restrictiva haga su trabajo. Si analizo las perspectivas un segundo, diría que esperamos un crecimiento robusto del 2% o más. Esperamos que el mercado laboral siga fuerte, pero que se acerque cada vez más al equilibrio. Y espero que la inflación vuelva a bajar mensualmente a niveles que se parecían más a las lecturas más bajas que tuvimos el año pasado. Paciencia, dice Powell, porque la inflación se resiste a bajar y es que la jornada de ayer martes nos dejaba otro aviso sobre lo que está costando reducir esa inflación, con un índice de precios al productor que en Estados Unidos subía el mes pasado hasta el 2,2% y marcaba su nivel más alto en 12 meses. A pesar de ello, y a pesar de la paciencia y de la prudencia de Powell, el mercado a lo suyo. Subidas anoche al cierre para Wall Street, con el Dow Jones ganando más de 100 puntos y con el Nasdaq Composite marcando un nuevo récord en 16.511 puntos. Números verdes que se trasladan esta mañana en tiempo real al Nikkei de Tokio, que está subiendo un 0,17%, 38.376 puntos, y en una jornada en la que tenemos al Hansen de Hong Kong y al Kospi surcoreano cerrados por la celebración del nacimiento de Buda. Tenemos recortes del 0,2% para las bolsas de Shanghái y los futuros en calma, muy tranquilos en Estados Unidos, apenas subidas del 0,02% para el futuro del Dow Jones y del S&P 500, ligera caída de apenas 10 puntos para el futuro del Nasdaq, y en Europa vienen con subidas también que no alcanzan, en el caso del futuro del DAX y del Eurostoxx 50, no alcanzan, el 0,1%, con un IBEX 35 que esta mañana va a abrir por encima de los 11.200 puntos y que va a cotizar los resultados que presentaba ayer al cierre Grifols, que incumple los pronósticos al ganar 21 millones de euros en el primer trimestre, muy por debajo, 3 veces menos de lo que se esperaba. Grifols, que ayer volvía a estar en el foco con un nuevo ataque de Gotham City que le acusa de transferir dinero de una de sus filiales a Scranton. La farmacéutica que va a ser protagonista hoy en un mercado que se mantiene en calma, con un índice VIX de volatilidad que se mueve esta mañana estable por debajo de 13,5 puntos y que no acusa de momento el aumento de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, después de que ayer Biden anunciara una subida de los aranceles a los coches eléctricos chinos. Aranceles del 25% sobre productos de acero y aluminio chinos. Contrarrestaremos el exceso de capacidad de China en estas industrias y estamos haciendo importantes inversiones en acero americano y aluminio. Y aranceles del 100% sobre vehículos eléctricos fabricados en China. La gente dice wow, porque no vamos a permitir que China inunde nuestro mercado, haciendo imposible que los fabricantes de automóviles estadounidenses compitan de manera justa. El presidente de Estados Unidos, que cuadriplica hasta el 100% las tarifas en el caso de los coches eléctricos, se las eleva también, como hemos oído en otros sectores, como el acero, el aluminio, otros minerales críticos, semiconductores, baterías, paneles solares o productos químicos. Biden, en plena campaña electoral ya en Estados Unidos,
acusa a China de hacer trampas y asegura que este aumento de los aranceles es necesario para proteger a las industrias estadounidenses de la competencia desleal. Pekín toma nota, responde, asegura que va a tomar medidas para proteger sus intereses ante los aranceles de Estados Unidos a sus coches, mientras aquí en Europa la Comisión Europea dice que va a estudiar esos nuevos aranceles impuestos por Washington a Pekín y su posible impacto en la Unión Europea. Y un país, en concreto Italia, alza la voz. Su ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, advierte de que Europa debe defenderse de países externos. De esta guerra comercial vamos a hablar a partir de las 8 de la mañana con José María Peredo, que es catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid, y lo vamos a hacer también en nuestra tertulia capital con José Luis Fernández Santillana, Ismael García Santos y Carlos Tobías. Así despierta este miércoles 15 de mayo, que nos deja estas otras noticias capitales. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Con Paloma Arnaldos, de un miércoles en el que la Comisión Europea va a dar a conocer hoy la actualización de sus previsiones económicas para el conjunto de la eurozona. Buenos días. Buenos días. Las previsiones de primavera que se espera confirmen el cumplimiento de las expectativas de Bruselas de este invierno. El comisario económico Paolo Gentiloni destacaba esta semana una aceleración de la economía que, pese a ser muy moderada, se está produciendo en un contexto de descenso de la inflación, lo que espera redunda en el consumo. Y esta aceleración, que por supuesto es una aceleración muy moderada, se está produciendo en un entorno en el que la inflación está bajando. Y por eso esperamos que el posible aumento del consumo privado y la situación del mercado laboral sigan siendo bastante fuertes. Por supuesto, siempre que mencionamos las perspectivas económicas, debemos recordar lo peligroso que es la incertidumbre para las perspectivas de la situación geopolítica. También la Comisión actualiza sus previsiones sobre la economía española, para que actualmente estima un crecimiento del PIB del 1,7% para este año y del 2% para el 2025 y una inflación del 3,2% y del 2,1% respectivamente. Previsiones hoy en Europa y previsiones macroeconómicas también de primavera en Alemania, donde el Consejo Asesor de Economistas del Gobierno alemán, el conocido como Grupo de los Cinco Sabios, tiene previsto recortar hoy sus perspectivas de crecimiento para el país este año. Según un borrador del informe, los cinco sabios son algo menos optimistas que el gobierno alemán, que espera un crecimiento del PIB del 0,3% este ejercicio, y es que el Consejo Alemán de Expertos Económicos cree que el crecimiento del Producto Interior Bruto va a ser del 0,2%, mientras que para 2025 pronostican un aumento del 0,9%. En la agenda económica de este miércoles, Francia publica también hoy datos definitivos de inflación durante el mes de abril, que se espera se sitúe en el 2,2% interanual, algo que confirmaremos a las 9 menos cuarto de la mañana. En nuestro país los precios subieron un 3,3% en abril, una décima más que en el mes precedente, en tanto que la inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, disminuyó 4 décimas, situándose en el 2,9% según el INE. Por su parte, Alemania confirmaba una inflación interanual ayer del 2,2% por segundo mes consecutivo, son 3 décimas menos que en marzo, y en Argentina los precios alcanzaron el 287,9% en tasa interanual. Esto lo convierte en el país con la inflación más alta del mundo. Qatar acoge desde hoy la cuarta edición del Foro Económico, Qatar Economic Forum, que tiene como objetivo discutir sobre los desafíos y oportunidades económicas en la región de Medio Oriente y el norte de África. En el jefes de Estado y Gobierno, así como ministros, expertos y directivos de unas 100 compañías internacionales, abordan temas que afectan a la economía global en áreas como la geopolítica, la globalización, la innovación tecnológica o la inversión. En la primera sesión de este foro, el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar se refería al acuerdo de alto el fuego en Gaza. Señalaba que ha llegado a un punto muerto debido a la invasión israelí en Rafah y enfatizaba que su país seguirá siendo un mediador mientras persista la guerra. Zelensky cancela su viaje, el que tenía previsto a Madrid esta semana. Esta madrugada la Casa del Rey anulaba de su agenda la reunión prevista entre Felipe VI y el presidente de Ucrania, programada para este viernes, y aunque Zarzuela no ha explicado los motivos de la suspensión de la visita, fuentes diplomáticas apuntan a que la cancelación del viaje del presidente, que incluía además Portugal, se debe a la compleja situación que atraviesa su país ante la ofensiva rusa tras más de 2 años de guerra. Y en esta madrugada en Estados Unidos el gobierno confirmaba que va a entregar un paquete de armas a Israel valorado en $1.000 millones. Una semana después de amenazar con retener algunas armas ante la preocupación por el asalto en Rafah, la administración Biden notificaba el envío a la Cámara de Representantes, que tendrá que aprobarlo. Las armas saldrían de un paquete de 95.000 millones en apoyo a la defensa de Ucrania, Israel y Taiwán.
Por lo demás, en plena guerra comercial, China y Estados Unidos mantienen una reunión que califican de constructiva sobre los riesgos de la inteligencia artificial. El encuentro entre representantes chinos y estadounidenses en Ginebra ha sido descrita por Pekín como profunda, profesional y constructiva, aunque declaran desde el gigante asiático su firme oposición contra las restricciones y presiones de Estados Unidos en este campo. En nuestro país, el Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, en la que va a invertir más de 1.500 millones entre 2024 y 2025. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacaba 3 ejes de actuación con el objetivo de impulsar la implementación de esta tecnología que dice va a ser muy importante en el futuro desarrollo de la economía. Queremos impulsar el uso de la inteligencia artificial porque estamos convencidos, y seguro que los ciudadanos lo están constatando y las empresas crecientemente, va a ser muy importante en el futuro en el desenvolvimiento de la economía e incluso en la forma en la que vamos a vivir. Por tanto, hay fortalezas y hay elementos que tenemos que potenciar. Pero al mismo tiempo tenemos que desarrollar una inteligencia artificial que sea humanista, que incorpore elementos éticos porque también entraña riesgos. Por lo tanto, la estrategia combina estos 2 elementos. En plena polémica por la OPA entre el sector financiero de BBVA sobre el Banco Sabadell, desde Francia, Emmanuel Macron defiende las fusiones transfronterizas de bancos europeos para fortalecer, dice, la integración financiera de la Unión Europea. Francia acoge algunos de los mayores bancos de la región europea, incluyendo BNP Paribas, con 2,6 billones de euros en activos, al referirse a la imposibilidad de que esta entidad pueda realizar fusiones o adquisiciones más allá de las fronteras francesas con otros bancos más pequeños. Indicaba Macron que necesitan más consolidación. I mean, it's part of the market, but dealing as Europeans means that you need consolidation as Europeans. So it could be cross-border mergers in both directions. But this one is for banking union. It's already on track. España, en clave política, pendientes de las negociaciones para formar gobierno en Cataluña. Desde el Partido Popular, su presidente Alberto Núñez Feijóo cree que Pedro Sánchez hará presidente a Carles Puigdemont. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, reivindicaba a su partido como la referencia constitucionalista en Cataluña tras quintuplicar los resultados en las elecciones de este domingo frente a un PSOE que a su juicio va a seguir dando a los independentistas el poder pese a haber ganado los comicios. Así, el líder de los populares se mostraba convencido de que el jefe del Ejecutivo, de que Sánchez va a ser presidente de la Generalitat al candidato de Junts, a Carles Puigdemont, en una hipotética investidura tras las elecciones europeas, aunque dice ahora lo rechaza. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Para este miércoles se prevé que persista una situación de inestabilidad en el extremo norte, con cielos muy nublados y chubascos afectando al inicio de Galicia, más abundantes en su extremo noroeste y sin descartarse en puntos de la vertiente cantábrica, Alto Ebro, Pirineos y Cataluña. Por la tarde se intensificarán y extenderán a otras regiones de la mitad norte, localmente acompañados de tormenta y siendo también probables, aunque de forma ocasional, en el resto de la mitad norte peninsular, donde se prevé nubosidad baja por la mañana y devolución por la tarde. En la Cantábrica y Pirineos se darán en forma de nieve, aunque sin esperar acumulaciones. Las temperaturas descenderán en prácticamente todo el país, tanto en las máximas como en las mínimas. El descenso será más acusado en la mitad occidental peninsular, donde el descenso de las máximas puede ser notable. Heladas débiles en zonas altas de los principales sistemas de montaña del norte peninsular. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
Si a su dentista no le pide una barra de pan, ¿por qué trata de formar a sus vendedores con personas que jamás han estado en la calle? El método de angelescribano.com es una metodología basada en mi experiencia personal y contrastada durante más de 30 años. Visite ahora el método de angelescribano.com y conozca algo más de mí. Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. Intereconomía. 30 años contigo. Capital Intereconomía. Con Rubén Gil. Las 7:16 de la mañana, ahora menos en Canarias, vamos a echar un vistazo a los mercados, ver lo que está pasando en tiempo real y las claves que van a marcar esta jornada de hoy 15 de mayo, día festivo en Madrid capital. Bolsa abierta, mercados abiertos con total normalidad, algunos en Asia hoy celebrando festivo, la celebración del nacimiento de Buda, y allí se están cotizando las ganancias de anoche en Wall Street y no parece que estén pesando mucho, al menos en Japón, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Algo más de dudas sí que parece que hay en la bolsa de Shanghái. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, en efecto, Rubén. Vemos cómo está recortando un 0,2%. Una de esas plazas que está cerrada por esa festividad, el día del nacimiento de Buda, es Hong Kong. Ayer cerró con una caída del 0,2%. Tampoco opera Seúl. Y tenemos al Nikkei de Tokio, que en efecto no está notando este tono de tensiones comerciales. Un nuevo capítulo que promete ser bastante largo y está subiendo un tímido, eso sí, 0,1%. También números verdes en Australia, ganando medio punto porcentual después de la presentación del presupuesto por parte del gobierno. Tenemos corrigiendo el Sensex, la bolsa de Bombay y Singapur, un 0,6%. Es una jornada en la que los inversores en efecto están reaccionando, por un lado, a la última decisión del Banco Central, el Banco Popular de China, que ha mantenido sin cambios los tipos de interés a medio plazo en el 2,5% y ha lanzado 125.000 millones de yuanes para que circulen los préstamos por parte de los bancos, y los inversores pues parece que no están haciendo demasiado caso a ese anuncio de aranceles de Estados Unidos a importaciones chinas por valor de 18.000 millones de dólares. El portavoz del Ministerio de Exteriores ayer utilizaba palabras muy gruesas, acusaba a Washington de matonismo intimidatorio descarado y de pisotear los principios de la economía de mercado, las normas del comercio internacional, tras esas tarifas del 100% para vehículos eléctricos, pero también para componentes solares, acero, aluminio, semiconductores, minerales, incluso productos médicos. Lo que vemos hoy es cómo cae la biotecnológica Buxi, un 4%, también Ceres, un 2,8%, Pacific Securities, otra compañía de metales, cayendo 5 puntos porcentuales. Ha presentado resultados Tencent, aunque hoy no tenemos su cotización, ya que forma parte del Hansen, que hoy está cerrado por festivo. Ha ganado un 62% más en el primer trimestre. Son ganancias de 5.339 millones de euros, impulsada por su división de vídeos cortos, también por el crecimiento de los ingresos por publicidad. Y en Japón manda el sector tecnológico. Disco Corporation gana un 2,5%, Tokyo Electron un 3,4% o Advantes ganando más de un 5%. Dentro de la industria pesada vemos como Sumitomo y Mitsubishi Heavy Industries cotizan con avances del 2,5%, y en el plano corporativo Sony está subiendo a doble dígito después de presentar unas ganancias trimestrales mejores de lo esperado. Ha ganado un 34% más en el primer trimestre. Hoy vemos como Sony sube un 9% y Seta Mitsukoshi Holding en este momento le quita ese puesto, el primer puesto del Nikkei, subiendo un 12,5%, y en Australia, como decíamos, ha presentado el presupuesto anual. Y este es el tesorero australiano Jim Chalmers hablando de aliviar el coste de la vida, construir más viviendas, fortalecer el sistema sanitario y ayudar a combatir la inflación, además de recortes de impuestos. También prevén un superávit para el ejercicio fiscal 2023-2024. Las reacciones para las mineras, liderando esas ganancias gracias a los precios más firmes de los metales. BHP Group subiendo un 2,5%, Fortescue Metal ganando también un 1,7%, o Lynas Rare Earths
avances del 2%. Bueno, eso está pasando en tiempo real en las bolsas asiáticas, que están recogiendo, en el caso del Nikkei de Tokio, las subidas con las que cerraba anoche el mercado americano, con la vista puesta a 2:30 de la tarde, ese dato de IPC del mes de abril, dato definitivo que se va a publicar en Estados Unidos y que es la referencia más importante, sin duda, de la semana para los inversores. Dato que ya conoce Jerome Powell, que ayer avisaba de que hay que ser pacientes, Manuel, con los tipos de interés, que van a tener que seguir ahí durante un tiempo prolongado, pero a pesar de eso, el mercado a lo suyo, ganancias, como decimos, para Wall Street, y nuevo récord para el Nasdaq Composite. Así es, subía un 0,75% el tecnológico, máximos históricos. El Dow y el S&P 500 también agregaban un 0,3% y un 0,48% respectivamente. Parece que los inversores hacían caso omiso de ese dato del IPP, los precios al productor. Recordemos que eran mejores de lo esperado y después de esa lectura de marzo que se revisaba significativamente a la baja y los operadores reaccionaban a esos comentarios del presidente de la Reserva Federal. La escuchamos. Dice que la economía estadounidense se está comportando muy bien, pero que tenemos que ser pacientes, dejar que la política restrictiva haga su trabajo, porque nadie dijo que fuera fácil. En el plano corporativo, GameStop y AMC continúan ese impresionante repunte. En el caso de GameStop, un 60%. En el caso de AMC, cotizaba con subidas del 0,32%. Alibaba caía un 6% después de que la compañía informara de una caída del 86% en sus ganancias del cuarto trimestre. Y en el plano corporativo también destacaba Boeing, la aerolínea, la fabricante de aviones, caía un punto porcentual después de que el Departamento de Justicia dijera que la fabricante ha roto un acuerdo de hace ya 3 años en el que protegían a la compañía de cargos penales relacionados con esos accidentes del 737 MAX. Le acusan de violar este acuerdo porque, dicen, no diseñó ni cumplió un programa de cumplimiento y ética para prevenir y detectar otros problemas en las operaciones. Ahora Boeing va a disponer de un mes para responder a esa presentación y de momento esa caída del punto porcentual. En el plano after hours, algunas compañías importantes, Grain Boots caía un 7% después de emitir una ligera guía de ingresos peor de lo esperado, y también Nextracker, que ganaba 737 millones de dólares, subía un 9%. Bueno, pues eso es que se va a cotizar hoy en el mercado americano y lo más importante, como decimos, 2:30 de la tarde, ese IPC del mes de abril. Se espera una moderación de 0,1 en el caso de la inflación general, de 0,2 en el caso de la inflación subyacente. Muy atenta a la bolsa española a ese dato. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Futuros americanos, que como ya contábamos, avanzando tímidamente. Futuros europeos, prácticamente lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? Pues sí, el futuro del DAX y del Eurostoxx 50 no se mueven. El futuro del FT100 de Londres un poquito más animado, sube un 0,25. Y un IBEX 35 que hoy arranca por encima de los 11.200 puntos. Hacemos la crónica, el repaso de lo que pasaba en el día de ayer. Hoy parte desde 11.239, es el nivel más alto desde agosto de 2015, gracias sobre todo al tirón de Ferrovial por sus resultados. Vimos cómo la empresa de concesiones subía un 4,4%, se encamina hacia sus recientes récords históricos. También subidas para Colonial, que igualmente cotizaba las cuentas publicadas la tarde anterior, la tarde del lunes, y que sumaba un 1,37%. También avances para Acciona, un 1,6% arriba, de forma indirecta impulsada por sus resultados, porque fue su participada alemana Nordex en la que se disparaba con la publicación de sus cuentas. Otros valores protagonistas fueron Telefónica, que cayó un 0,12%. Se conocía que la SEPI ha elevado ya por encima del 8% su participación en la empresa de telecomunicaciones. Se acerca ya, por lo tanto, a ese objetivo del 10%. Y otro peso pesado del índice que cerraba con recortes fue Repsol, se dejó medio punto porcentual, lastrado por las caídas del precio del petróleo. En las otras bolsas europeas, el DAX retrocedió un 0,14%, pero no se aleja demasiado de sus récords tras la confirmación del IPC final de Alemania en abril en el 2,2%. En positivo terminaron París, subió un 0,2%, el MIP del italiano, que ganó casi un 1%, y el FT100 de Londres, que subió un 0,16%. En Europa destacó Nordex, ganando un 4% tras publicar cuentas. Por el contrario, los resultados de Bayer se cotizaron con una caída de medio punto porcentual, y vimos en la Bolsa de Londres una subida del 4,7% para Vodafone, que publicaba resultados, y avances espectaculares del 26% en Delivery Hero, una vez que se conocía el acuerdo por el que Uber va a entrar en el capital para aliviar su situación financiera.
Para hoy vamos con la agenda del día. El mercado va a estar muy pendientes también a las previsiones macroeconómicas que vamos a conocer en la zona euro por parte de la Comisión Europea, también en Alemania por parte de ese Consejo de Sabios, como no, pendiente de ese dato de IPC 2:30 de la tarde en Estados Unidos. Y tenemos también, entre otras cuestiones, resultados empresariales que se han ido salpicando durante la última hora, por ejemplo los de E.ON, los de Allianz, los de ABN AMRO y los de ThyssenKrupp, que tiene hoy lucecita roja, ¿no? Efectivamente, ThyssenKrupp, que ha dicho que la facturación del segundo trimestre ha caído un 10% hasta 9.060 millones de euros frente a los 9.340 millones que estaban esperando los expertos. Mejor le ha ido a ABN AMRO, un beneficio neto por encima de lo esperado en el primer trimestre, 674 millones de euros. Por debajo han estado las cifras de E.ON. El EBITDA sube un 1%, el beneficio neto un 2%, se sitúa en 1.047 millones de euros. Está muy por debajo de lo previsto. Los expertos hablaban de un rango entre 2.745 y 2.900 millones de euros y al final ha sido 1.047. A pesar de eso, la energética confirma sus perspectivas. Y hoy, Rubén, también estaremos pendientes en España de la publicación de cuentas de Audax Renovables. Tenemos datos de PIB de la eurozona del primer trimestre y conoceremos igualmente la evolución del empleo en la zona euro, y Francia publicará la inflación del mes de abril. Y protagonista Grifols, presentaba cuentas ayer al cierre y se van a cotizar hoy en el mercado. Grifols, que es protagonista en el mercado y que lo era ayer después de que Gotham City le acusara de transferir 266 millones de euros incorrectamente a un accionista. El inversor bajista que realizaba un nuevo informe, el cuarto ya, los vínculos con la empresa y su filial BPC Plasma. Ana Ruiz. El nuevo ataque de Gotham se trata de un nuevo informe en el que acusa a una filial de Grifols, BPC Plasma, de haber presentado de forma incorrecta 266 millones de euros a Scranton, la sociedad holandesa de la que forman parte miembros de la familia Grifols y directivos de la multinacional y que controla el 8,6% del capital del gigante de los hemoderivados. Josep Prats, gestor de Avante y European Quality. Aquí lo que tenemos que atender es a los resultados, no andar con reclasificaciones o consideraciones contables de 50, 70, 100 millones de arriba o abajo que se están contabilizados de una manera u otra cuando hay una auditoría y yo creo que los problemas no vienen por ahí. Realmente Grifols lo que tiene es que tiene prácticamente 10.000 millones de deuda y que se le ha encarecido mucho la deuda como consecuencia de la subida de tipos y en nada ayuda tampoco este tipo de polémicas, ¿no? Gotham lanza una nueva ofensiva pero centrada en esta ocasión en BPC Plasma, sociedad controlada por la familia catalana. Según su conocimiento y análisis, en el caso de BPC han visto las mismas acciones con un giro. Creen que a lo largo de los años BPC ha prestado fondos que recibió de un tercero, probablemente Grifols, al Family Office Scranton, como vieron hacer a AEMA. A diferencia de lo que contó en su informe de marzo con AEMA, BPC ha declarado desde entonces un dividendo a Scranton. Pablo García, de Ibacons Alfa Value. Gotham City Research vuelve a la carga. Ha publicado un informe sobre Grifols alegando que la compañía catalana de hemoderivados está transfiriendo fondos efectivamente a Scranton Enterprise, en la cual los miembros de la familia Grifols son accionistas, a través de una entidad llamada BPC Plasma. Todavía estamos analizando el informe, ¿no? Pero aparentemente los mercados no han entrado en pánico, a diferencia en otras ocasiones tras esta noticia. Pero en lugar de pagar este dividendo en efectivo, BPC ha cancelado préstamos por valor de unos 266 millones de euros que había concedido a Scranton. Esto nos lleva a pensar que Scranton nunca tuvo la intención de reembolsar estos préstamos, señala Gotham. En este contexto, el fondo bajista ha considerado que casi toda esta suma ha sido transferida sospechosamente de los accionistas de Grifols a los accionistas de Scranton, dando la apariencia de haber sido transferida incorrectamente. En su opinión, el hecho de que haya accionistas de Scranton en el Consejo de Grifols mientras se realizaba esta transacción parece un fracaso total del gobierno corporativo. Vamos a ver realmente cómo va el beneficio operativo de Grifols, esto es lo realmente importante, y si este es lo bastante holgado como para hacer frente a unos intereses que serán crecientes. Y el tema está en que pues este beneficio de momento no crece demasiado y sin embargo los intereses sí crecen, ¿no? Este es el problema de Grifols y no otro.
Cabe recordar que BPC es una empresa centrada en la recogida de plasma. Fue adquirida por Grifols en 2018 por 245 millones de euros y a cierre de 2018 se vendió a Scranton por el mismo precio que pagó Grifols. Tras la venta, Grifols recibió una opción de compra sobre BPC, anteriormente Biotest, y también hay que recordar que Grifols vendió a EMA a finales de 2018 a Scranton, es decir, a su mayor accionista. Sin embargo, Gotham City sostiene que Grifols ha utilizado a EMA en los últimos años para hacer préstamos encubiertos a Scranton. En resumen, Scranton es propietario de AEMA y BPC desde finales de 2018. Después de 5 años de propiedad, BPC ha declarado un dividendo de 266 millones de euros, más de lo que Scranton pagó por BPC en un primer momento. Este dividendo se liquida por BPC cancelando préstamos que había hecho previamente a Scranton, ya que el efectivo ya había llegado a Scranton como parte del acuerdo financiero de cash pooling. Esta es la cuarta ofensiva de la firma bajista sobre la empresa catalana de hemoderivados desde el pasado mes de enero. ¿Verdad? Que la acción ha recuperado en torno al 38% de sus mínimos del marzo pasado. En cualquier caso, nuestra valoración para la compañía es de 21,1 euros, muy lejos, con un potencial alcista enorme respecto a los 9,44 que está cotizando actualmente. En cualquier caso, los expertos recogidos en el consenso de mercado de Bloomberg siguen viendo mucho atractivo en sus títulos. Les otorgan un precio objetivo medio a 12 meses de 16,19 euros por acción, es decir, un potencial alcista de más del 75%. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Vuelve la semana de Internet en El Corte Inglés. Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes y mucho más en nuestra web y app. Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas. Solo hasta el 17 de mayo. Semana de Internet en El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento. Lo que estabas esperando, en tienda web y app del Corte Inglés. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Son las 7:32 minutos de la mañana. Es una hora menos en Canarias de este miércoles en el que los mercados despiertan con calma, despiertan tranquilos, despiertan congelados a la espera de ese dato de IPC que se publica a 2:30 de la tarde hora española, en una jornada en la que vamos a conocer también cifras de crecimiento, cifras de PIB y de empleo en la zona euro y previsiones macroeconómicas por parte de la Comisión Europea y del Consejo de Sabios en Alemania. Un día que nos trae más asuntos, como esa subasta del Tesoro, que vuelve a salir mañana a los mercados. Ayer colocaba más de 1.900 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, en una subasta en la que rebajaba ligeramente el interés que paga por esos títulos. En las letras a 9 meses colocaba más de 1.500 millones a un interés del 3,4% y las letras a 3 meses vendía 346 millones. Confía conseguir esta semana, en la última subasta del mes, que se celebra mañana, hasta 5.500 millones de euros. Las familias que tienen que dedicar más del 40% de sus ingresos brutos al pago de deudas se redujo entre 2020 y 2022 del 6% al 4,6%. Esto se debe a un menor acceso al crédito, la crisis económica y la inflación, según la encuesta financiera de las familias del Banco de España, que también advierte de que los menores de 35 años acumulan cada vez menos riqueza. La Unión Europea consiguió alcanzar un acuerdo para poner en marcha una directiva bautizada como FASTER, que va a armonizar las normas para reclamar
y tramitar las devoluciones fiscales por dividendos. Lo va a hacer en casos transfronterizos, de modo que no solo sean más rápidas, sino que también se presten menos al fraude. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales que quiere negociar con Pedro Sánchez para incluirla en los presupuestos de 2025. También ha recalcado que quieren ampliar los permisos de nacimiento de 16 a 20 semanas. El Consejo de Ministros aprueba la autorización de la compra de Vodafone España por Zegona. La operación supone la venta del 100% de Vodafone España a este fondo por 4.100 millones de euros en efectivo y 900 millones en forma de acciones preferentes rescatables que se amortizarán a más tardar 6 años después del cierre. Y también el Ejecutivo daba luz verde ayer a la prórroga hasta 2028 de la moratoria para suspender desahucios por el impago de hipotecas. El Gobierno ha ampliado esta herramienta de protección a familias vulnerables que, según la plataforma de afectados por la hipoteca, está evitando alrededor de 30.000 desahucios a hogares vulnerables. El número de deudores concursados creció un 67% en el primer trimestre del año, según datos del Colegio de Registradores, que destaca el incremento de los concursos de personas jurídicas. Desde el último trimestre del año pasado, el número de deudores concursados ha crecido un 41% y por tipo de concurso la gran mayoría fueron voluntarios, un 42% más que en el cuarto trimestre del año pasado. Y España está a la cola junto a Alemania en dinero ahorrado sin remunerar, según el informe El futuro del ahorro en España elaborado por XTB. Mireia Calderón, buenos días. Buenos días, así es, y es que según el análisis, España se encuentra en un momento crucial en términos de evolución del ahorro, al igual que está pasando en otros países de su entorno. A pesar de los desafíos económicos y la incertidumbre, el concepto tradicional de ahorro está evolucionando hacia una comprensión más amplia y sofisticada, una tendencia global que se está acelerando. Este fenómeno se está viendo propiciado y está experimentando cambios significativos impulsados por la llegada de productos financieros innovadores como los ETFs y los planes de inversión. Y para 2028, según el estudio elaborado por XTB, habrá 32 millones de planes de inversión en Europa, 2,7 millones en España y más de 64.000 millones de euros invertidos. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. SACIR creará la filial de concesiones Boreantis, con un valor de hasta 2.000 millones y la abre a un socio minoritario. Con esto el grupo prevé elevar su resultado neto hasta un 60% en 2027 y se compromete a repartir un mínimo de 225 millones en efectivo entre los accionistas en el periodo. Jugar en la gran liga mundial del sector de infraestructuras de transporte, salud y agua es la vocación de SACIR en estos momentos, en línea con el diseño de su nuevo Plan Estratégico 2024-2027, presentado recientemente ante analistas e inversores. Como novedad, el grupo que preside Manuel Manrique reunirá sus activos ya en explotación bajo el paraguas de la nueva marca Boreantis, que será abierta a un socio minoritario. El futuro nuevo accionista del área concesional, previsiblemente de perfil financiero, dicen que será estable. Se sellará con él un pacto de control por el que SACIR será quien gestione las infraestructuras. En Caja Rural no te obligaremos a guardar cola en el exterior para hacer gestiones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Cada año se repite el mismo fenómeno. Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones? No, podemos ir a una playa tipo Bali. ¿Pero hay wifi o no hay wifi? Y sería tan fácil dejarte ayudar que, ¿cómo lo sé? Porque yo soy tus vacaciones. Reserva tu viaje de tour mundial en islas, Caribe, Tailandia, Egipto, Walt Disney World, con hasta 500 euros en cupón regalo y precios sin sorpresas con Fastpack de Tour Mundial. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja. El primer análisis de la mañana. Las 7:38 minutos de la mañana, un miércoles en el que seguimos conociendo resultados empresariales, entre los últimos los de la aseguradora Allianz, beneficio en el primer trimestre del año 3.990 millones de euros, que está ligeramente por encima
de lo que se esperaba. Cuentas que se van a cotizar hoy en un mercado que mira ya a Estados Unidos, 2:30 de la tarde, dato de IPC en Estados Unidos el mes de abril. Veremos si hay susto o no hay susto. Pablo de Vicente, asesor financiero de Volutio Capital Investment. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? ¿Qué espera el mercado de ese dato de IPC de abril en Estados Unidos? Bueno, yo pienso que los mercados están esperando un dato positivo. Sí que es verdad que bueno, con ligeros incrementos, incrementos más leves, pero al final, pues incrementos. Yo creo que está esperando un dato mensual del 0,3% aproximadamente y un dato interanual del 3,5%. Muy por encima de los objetivos de la FED. Si la inflación se moderara, como se espera esa caída de 1/10 en la general, 2 en la subyacente, ¿eso haría, Pablo, que aumentara la posibilidad de bajada de tipos por parte de la FED? No sé cuál es tu apuesta en este sentido y cómo ha cambiado, cómo ha ido evolucionando tu apuesta a lo largo del año. Bien, yo a principio del año esperaba 75 puntos básicos, estaba muy en línea con la FED y evidentemente, pues bueno, pues estos datos de inflación que hemos ido conociendo a partir de diciembre del año pasado, pues bueno, pues han frenado esos mayores recortes y ahora lo que veo, pues bueno, pues es un recorte a finales de año, por noviembre, diciembre. Eso es lo que creo que puede haber, es decir, o sea, ha habido un retroceso en cuanto a las bajadas de tipos. No creo que la Reserva Federal se vaya moviendo y más después de las declaraciones de ayer de Powell. Powell, que ya conoce ese dato. Claro, cuando hablaba ayer Powell ya sabe lo que se va a publicar hoy y decía que tendremos que ser pacientes y dejar que la política restrictiva haga su trabajo. ¿Cómo hay que interpretar ese mensaje, Pablo? Bueno, el mensaje es claro, es decir, van a mantener estos niveles de tasas altas durante más tiempo de lo que vienen a descontar los mercados, a no ser que vean unas bajadas que, como bien has dicho, Rubén, pues bueno, pues muy probablemente este dato del IPC ya lo conoce Powell, con lo cual espera cierto repunte. Lo que no espera es que haya recortes tan pronunciados como para que, bueno, pues para que haya mayores recortes. O también que haya unos recortes bruscos de lo que es el crecimiento o el empleo. Pongámonos en el otro lado, pongamos que el dato sale peor de lo que se espera. Pablo, ¿cómo puede reaccionar el mercado? ¿Cómo se lo pueden tomar las bolsas? Aunque ayer bien es cierto que en Estados Unidos tuvimos un indicador, hablando de inflación, los precios al productor, que salió por encima de lo esperado. Primera lectura del mercado negativa, pero luego tuvimos números verdes en Wall Street, incluso récord para el Nasdaq Composite. ¿Cómo hay que entender eso? Bueno, yo creo que lo que nos indicó los precios del productor ayer fue un dato ambiguo o mezclado, es decir, un positivo por el lado de que, bueno, pues al final los datos que más mira la FED para su deflactor de consumo, que es el punto clave para ellos de precios, pues bueno, pues estuvo por debajo de lo estimado, pero sí que es verdad que la parte de servicios, que pesa mucho en este índice, que pesa como 3/4 partes, pues bueno, pues estuvo por encima. Por ese movimiento que al principio se dio un dato por encima de lo estimado y los mercados reaccionaron mal, pero luego cuando vieron esta segunda lectura, pues bueno, pues ya reaccionaron pues positivamente. En este momento yo creo que hay un riesgo asimétrico con el dato de inflación. Es decir, que si la inflación está por encima, pues habrá más por encima de lo estimado, habrá más riesgo, una mayor volatilidad. En cambio, si esta inflación está por debajo, pues bueno, pues puede haber un riesgo muy similar o un ligero repunte. Claro. Además de ese dato de IPC en Estados Unidos, que nos va a consumir buena parte de la atención hoy en los mercados, ¿qué otras referencias hay que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que mirar? ¿De qué vas a estar pendiente, Pablo? Bueno, pues tenemos varios puntos. Aquí en lo que es en Europa tenemos el IPC de abril que saldrá en breve. Creo que habrá un ligero incremento mensual del 0,6%, incrementos. Luego tenemos datos de empleo de la zona euro del primer trimestre, que no creo que haya cambios notables. Tenemos PIB del primer trimestre de zona euro, ligero incremento, más o menos en torno al 0,4, 0,5%. Y luego tenemos producción industrial, que yo creo que seguirá presionando a la baja la parte más alemana. Luego, como dato muy importante ya en los Estados Unidos, ventas minoristas en abril como dato clave de la demanda. Yo creo que de ahora en adelante van a empezar a dar
creo que da unos datos un poquito más flojos, como por ejemplo fue ayer el dato del minorista Home Depot, que tuvo unas ventas por debajo de lo estimado. El martes tenemos Walmart, que es el gran minorista, ¿no?, que nos dé datos. Luego también pues tendremos inventarios de crudo en Estados Unidos, en este caso por la IEA. Vamos a ver si contrastan o no con las bajadas de reservas tan importantes que nos dio ayer API. Eso moverá el crudo muy probablemente. Y luego, el que quiera mirar la parte más emergente, que le llame la atención, es, por ejemplo, en mi caso, pues tendrá el PIB de Rumanía dentro de un poquito y el PIB de Polonia con su IPC, que yo creo que este último, Polonia, llegará el PIB a un 2% e incrementará el IPC, cosa que en Rumanía yo creo que irá el PIB un poquito más a la baja, o sea, un incremento más ligero. Pablo, por terminar, lo que parece que al mercado le da un poco igual, o al menos no está teniendo mucho impacto, es el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Ayer, con esa nueva subida de los aranceles, parece que el mercado es otra cosa, ¿no? Sí, en realidad yo creo que al final, pues los mercados están en un punto, estamos prácticamente en máximos anteriores. El Nasdaq ayer hizo un máximo. Es la parte más tecnológica. Yo sigo apostando por ella. Luego, pues tendremos la gran pregunta es si el resto de sectores, o lo que es la parte menos tecnológica, que no sea la parte más de inteligencia artificial, su ramificación, es capaz de romper en el corto plazo pues esas resistencias, aunque desde luego que los diferentes analistas, la mayoría de los analistas, están dando unos incrementos de beneficios superiores a lo que yo entiendo para este segundo trimestre. Pues lo veremos. Pablo, que podría ser el catalizador de las bolsas. Sí. Pablo de Vicente, asesor financiero de Gluteo Capital Investment, analizando lo que nos depara hoy el día, con el foco puesto en Estados Unidos, esa resaca ayer del discurso de Jerome Powell, el presidente de la FED. Pablo, que vaya bien el día. Buen negocio. Gracias. Muy buenos días. Un abrazo. Hasta luego. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad de riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. 12 minutos para las 8 de la mañana. Vamos con la prensa, a ver qué están contando los periódicos en esta mañana de miércoles. Empezamos con la prensa económica, el diario Expansión, que abrió con Cirsa, dice que sale a bolsa. Contrata a Deutsche Bank, Morgan Stanley y Barclays como coordinadores. Añade que es uno de los líderes mundiales con 434 casinos, 82.000 máquinas tragaperras y 2.000 puntos de venta de apuestas recreativas. También sobre la fusión, la operación, mejor dicho, BBVA Sabadell, dice mayor concentración en Cataluña, Comunidad Valenciana y Asturias. Se entrevista con Enrico Letta, el ex primer ministro de Italia y autor del informe sobre el mercado único. Dice que las empresas europeas deben fusionarse para crecer. Es un ámbito de la situación comercial en Europa que vamos a abordar enseguida en nuestra tertulia. En clave empresarial dice que ACS gana un 8% más con una cartera en máximos históricos y que el dueño de Globo se dispara en bolsa tras la entrada de Uber. Portada de 5 días, Criteria y TACA negocian repartirse el mismo capital de Naturgy con su OPA.
También sobre el tema financiero, dice que BBVA deberá pagar 4 millones al CEO de Sabadell si triunfa la OPA y que la SEPI alcanza ya el 8,53% de Telefónica tras invertir 2.000 millones de euros. También vemos en la portada de 5 días que el gobierno da luz verde a la venta de Vodafone a Zegona y que Grifols vuelve al beneficio a pesar de sufrir un nuevo ataque de Gotham. Y ese hace eco del aviso del Banco de España. Los jóvenes suman cada vez menos patrimonio. Enseguida hablamos de ello y vemos cómo afecta al mercado inmobiliario. Y en la portada del Economista, foto para el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dice esta información que seguirá ligado al Banco Central Europeo sin sueldo. Abre hoy el Economista con las firmas del IBEX, ganan un 21% más y suben márgenes. Y sobre el tema ferroviario, dice que la guerra entre Renfe, Oigo e Irio ahorra 343 millones de euros al viajero. Vamos rápidamente con la prensa nacional y echamos un vistazo también a la internacional. Manuel, ¿qué cuentan? Comenzamos en el diario El País. Junqueras se aferra al mando de Esquerra sin aclarar los pactos. Me veo capaz y con fuerza, dice, tras la retirada de Pera Aragonés. En portada también, Israel acelera la colonización de Cisjordania en plena guerra. Saltando al diario El Mundo, nos habla de un informe del Banco de España. Los jóvenes españoles son un 25% más pobres que en 2020. Y también muestra en portada a Alberto Núñez Feijóo en presencia de algunos unionistas. Empresarios catalanes quieren al PP en la mesa del Parlamento. También nos recuerda que Georgia enfría su relación con la Unión Europea al aprobar una ley que amenaza a la prensa y a las ONGs. Saltamos al diario ABC, que titula El independentismo fracasa en las grandes ciudades y solo resiste en el campo. También, sin abandonar la política, Lambán se planta ante Sánchez y se niega a votar a favor de la amnistía en el Senado. Y por último, La Razón, Moncloa reactiva el diálogo con Junts este sábado. El gobierno intenta salvar la legislatura después del escenario abierto del 12M en Cataluña y recuerda también que el PP rechaza a ella por el desprecio previo del PSOE. Ya en el plano internacional, comenzamos con el diario británico The Guardian. Parlamentarios y Tories instan a Sunak a dar un giro de 180 grados en sus planes de extracción de petróleo y gas. Un grupo multipartidista de 50 diputados le ha pedido al primer ministro que envíe un enviado climático y respalde la alianza más allá del petróleo y del gas. El Francia Les Echos habla de un sector inmobiliario en crisis y se plantea cuáles son las consecuencias sobre los alquileres, que han subido un 2,3% en el último año, en la misma proporción que la inflación. Ya en Estados Unidos, el Washington Post habla de que Biden adelanta $1.000 millones en armas para Israel en medio de las tensiones en Rafah. Y sobre el juicio a Trump, recuerda que es el segundo día del testimonio de su exabogado Michael Cohen, al que se vio tenso durante el interrogatorio. Sí, me gustaría ver a Trump condenado, reconocía el letrado al tiempo que admitía que mintió para proteger al expresidente. El Wall Street Journal también destaca ese adelanto de Biden de $1.000 millones en nuevas armas para Israel. Dice una decisión que se subraya el rechazo del gobierno a profundizar su ruptura con Netanyahu. Ya en Oriente Medio, la cadena Al Jazeera habla de una nueva catástrofe para los palestinos mientras el ejército israelí obliga a huir a más de 500.000 de personas. Por su parte, el diario israelí Haaretz informa de que las fuerzas aéreas han matado a un alto comandante de Hezbollah en el sur del Líbano. Y concluyendo en Latinoamérica, en Argentina, con el diario Clarín, que recuerda que el dato de inflación del 8,8% ha llevado al Banco Central a bajar otra vez tipos de interés. Es el quinto recorte en 70 días. En el fútbol, la línea que separa la parte deportiva de la empresarial cada día es más difusa. Entradas, patrocinios, derechos televisivos, merchandising, una cantidad ingente de dinero que se gasta entre los aficionados, los clubes y los patrocinadores. ¿Sabías que cuando Leo Messi dejó el PSG y se marchó al Inter Miami, se vendieron 700.000 camisetas en los 2 primeros días? Esto implica que a una media de unos 80-90 euros por camiseta, el club americano se embolsó la friolera de 56 millones de euros. Inter Miami's number 10. America's number 10, the best number 10 in the world, Lionel Andrés Messi. Este sector, el de las camisetas, está siendo invadido por las falsificaciones y las ventas ilegales, restando a los clubes hasta un 7% de sus ingresos cada año. En España, la mitad de los jóvenes de entre 15 y 24 años reconoce haber comprado al menos una falsificación de forma intencionada en el último año.
En Europa, la venta de accesorios deportivos genera un socavón en el mercado de 37.000 millones de euros, lo que supone la pérdida de 373.476 puestos de trabajo, según un informe de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Gerard Guyu es el director general de la Asociación para la Defensa de la Marca. Traen una camiseta aquí pero con el logo aparte. Ya es mucho más difícil pararla en la aduana, pero luego vienen y lo acaban de fabricar. Ponen el logo de la UEFA, de Nike, de Adidas, de Puma. Y aquí hacer un aviso sobre todo a los consumidores. Tenemos que tomar conciencia social de que no podemos ser cómplices por alimentar a estas mafias criminales que además muchas veces no solo se dedican a la falsificación de productos, sino también al tráfico de armas, tráfico de personas, de drogas, etc. Y que siempre decimos que lo barato sale caro. Corría el año 1992. Nuestro país era capital del deporte y la camiseta de tu equipo favorito costaba 4.900 pesetas, unos 30 euros. Si actualizamos el IPC estaríamos hablando de 62, una cantidad casi 20 euros inferior a lo que cuestan hoy en día. Es decir, las camisetas han subido un 42% desde 2011, cuando la inflación en España se estimaba también en el 11%. Pero ¿por qué nos cuesta tanto dinero una camiseta de fútbol? El fabricante invierte 17 euros en realizar cada réplica, gasta 7,74 en producirla y transportarla, 2,34 en gastos de promoción, 4,95 en royalties por los patrocinadores y 2,02 euros en la inversión en fuerza de venta. A ello hay que sumarle lo que se conoce como margen del sponsor técnico, esto es básicamente lo que paga Adidas para aparecer, por ejemplo, en la camiseta de la selección española y que tiene que recuperar vendiendo sus diseños. La Iniesta, el rechace para Cesc, para Iniesta, ¡gol fuera de juego, vamos Iniesta! Como no, los retailers añaden su propio margen sobre cada una de las camisetas. Según Fútbol Finanzas, esta operación encarece 20 euros más la compra, situándolas sobre los 70 euros. Y como en toda transacción, hay que sumar el 21% de IVA, lo que redondea el precio de las camisetas a 90 euros. Los clubs, para protegerse de esta ola de falsificaciones, deberían actuar de manera colegiada. Por esto el sentido de asociarse a Andema, por ejemplo, que es una asociación que trabajamos en defensa de la marca, con sensibilización a la sociedad y sobre todo actuamos mucho en lo que es coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Judicatura y Fiscalía para actuar de manera coordinada contra esta lacra de la falsificación. Y esto no tiene freno, todo lo contrario, los equipos no paran de sacar equipaciones alternativas y de aumentar su precio al añadir parches o dorsales. Comprar una réplica exacta, como las que llevan los jugadores en los partidos, alcanza los 140 euros. Es lógico entonces que los niños en los estadios no paren de llevar pancartas rogando la camiseta a sus ídolos. Capital Intereconomía con la educación financiera. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía. La caída de un trabajador sin protección desde una cubierta, el vuelco de una carretilla, materiales que caen de una grúa. Tan solo son segundos, segundos que pueden terminar en tragedia. Entre la vida y la muerte, la prevención. Que el trabajo no se lleve más vidas. Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Gobierno de Aragón. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos.
¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 70 75 y no renuncie a recuperar lo que es suyo. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Las 8, las 7 en Canarias.